Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión general que la hemos titulado como Guía RICA, nuevo enfoque del paciente quirúrgico. En primer lugar, los 4 componentes que hemos formado el grupo INRICA, queremos daros las gracias por el interés que habéis tenido en venir a escucharnos, en venir a oírnos lo que tenemos que contaros en relación con la guía RICA, que son lo que llevamos trabajando estos últimos 2 años. Aparte de esto, a mí también me gustaría poner en valor la buena acogida que hemos tenido en los diferentes servicios cuando desde el grupo hemos ido haciendo la difusión de la guía y sobre todo hemos ido pidiendo a los diferentes servicios del hospital, como os explicaremos a lo largo de la sesión, os hemos ido pidiendo la colaboración porque la guía RICA pues, tiene una serie de medidas, una serie de recomendaciones que nos exigen una buena coordinación entre las diferentes especialidades para conseguir una adecuada implementación de las medidas en el hospital. Entonces, por eso, pues muchas gracias a los diferentes servicios, sobre todo en esta época en la que estamos, donde bueno, pues la motivación la tenemos todos en unos niveles justitos y bueno, pues agradece que la gente se implique en proyectos de este tipo. Bien, la guía RICA, el acrónimo RICA, ¿qué significa? Pues recuperación intensificada en la cirugía del adulto. Eso es lo que significa la guía RICA. ¿Y por qué surge? Bueno, hace unos años, con la llegada especialmente en cirugía general, con la llegada de la laparoscopia, los cirujanos nos dimos cuenta que los pacientes que operábamos mediante un acceso laparoscópico se recuperaban antes y se recuperaban mucho mejor de la agresión quirúrgica, de la operación. Aparte de esto, hay otro hecho que, bueno, yo creo que es innato con el ser humano y es que muchas veces las personas actuamos por costumbres aprendidas. De tal forma que hace unos años, y no hace tanto, bueno, pues cuando yo empecé la especialidad, en el año 2000, pues por ejemplo, hacer una cirugía en quirófano donde al paciente había que hacerle una laparotomía, pues ineludiblemente ese paciente salía del quirófano con una sonda vesical, con una sonda nasogástrica y en muchas ocasiones también con accesos venosos. Y en la mayoría de los casos, sin una justificación muy clara. Bueno, pues lo hacíamos así, pues muchas veces pues porque lo habíamos visto así, porque lo habíamos aprendido así y asumíamos que una laparotomía llevaba asociada sí o sí la colocación de sondajes. En este contexto histórico, pues llegamos más o menos al año 2007, donde se da una vuelta a todos estos conceptos y se empieza a hablar del estrés quirúrgico, de lo que supone la agresión quirúrgica en la fisiopatología del paciente. Empiezan a surgir aquí protocolos de rehabilitación multimodal, que seguro que os suena, tipo Fast Track, tipo protocolos de rehabilitación multimodal, como digo, tipo protocolos ERAS, y donde, como digo, pues empieza a poner en valor la importancia que tiene la agresión quirúrgica en la aparición de complicaciones posoperatorias. Como digo, estamos en el año 2007 y a nivel nacional surge el grupo GER, que es un grupo de rehabilitación, grupo español de rehabilitación multimodal. Este grupo es una organización multidisciplinar que abarca, como veis en la diapositiva, a diferentes especialidades quirúrgicas, pero también a la sociedad de anestesia, a la sociedad de endocrino, sociedades de enfermería quirúrgica, etc. Es un grupo, como digo, multidisciplinar. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene la creación de este grupo? Bueno, pues principalmente la creación, la difusión y la implementación de los protocolos de rehabilitación multimodal. En el seno de este grupo, como digo, surge la guía RICA. La guía RICA no son más que una serie de recomendaciones de actuación en el paciente que vamos a operar. El proceso quirúrgico le divide en 3 etapas principales, ¿no? La etapa preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria.
y Guía Rica lo que hace es establece recomendaciones para cada etapa de ese proceso terapéutico ajustado a ese paciente que necesita una cirugía. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos que tiene la Guía Rica. Bueno, pues lógicamente el objetivo princeps, el control o la minimización del estrés posoperatorio, de la agresión quirúrgica, porque se sabe que eso va a disminuir la posibilidad de complicaciones, va a disminuir la mortalidad con las consecuencias que eso lleva aparejadas, ¿no? En cuanto a disminución de la estancia, disminución de costes y, por supuesto, reintegración precoz del paciente a su vida habitual. Guía Rica pone el foco en la importancia que tiene el equipo, ¿no? Y el equipo, el principal participante de ese equipo es el paciente. Hoy en día, bueno, pues está muy en boga el empoderamiento del paciente en todas las enfermedades crónicas. Se potencia mucho la autonomía del paciente, la autonomía en la toma de decisiones y en estimular que el paciente sea parte activa en su proceso terapéutico. Bueno, pues Guía Rica no es ajena a esto y le da mucha importancia a este concepto. El paciente quirúrgico, bueno, pues es un paciente al que hemos diagnosticado de una patología quirúrgica, de una patología que tiene indicación quirúrgica, y cuando lo vemos en consulta, pues es importante tener identificado los factores de riesgo modificables. Evidentemente, pues el paciente va a tener una serie de factores de riesgo sobre los que no vamos a poder actuar, pero es muy importante identificar aquellos factores sobre los que yo voy a poder actuar y sé que actuando sobre ellos, optimizando esos factores de riesgo, sé que estoy contribuyendo a la disminución de las complicaciones posoperatorias. Y es principalmente sobre este hecho sobre el que versa todas las recomendaciones de Guía Rica. ¿Qué pacientes se pueden operar siguiendo bueno, pues esta guía, ¿no? ¿A qué pacientes les podemos aplicar todas estas recomendaciones? Bueno, pues en general a los pacientes mayores de 18 años a los que se les va a hacer una cirugía mayor, entendiendo por cirugía mayor aquella cirugía que va a durar más de 2 horas. Como veis en esta diapositiva, en la foto de la derecha, la Guía Rica no solamente se ocupa de la patología de cirugía general o de la patología colorectal, sino que abarca a cualquier tipo de cirugía. Aquí están incluidos también, hay protocolos también dentro de Guía Rica, dentro del GE, del Grupo de Rehabilitación a nivel nacional, hay protocolos de optimización en los pacientes que necesitan una cirugía de ortopedia, que necesiten una cirugía urológica, ginecológica, etc. Como os decía antes, es muy importante el equipo. En el equipo el paciente tiene una función y un peso importante, pero lógicamente también los especialistas, bueno, pues tenemos aquí una importancia capital, sobre todo en la medida en la que seamos capaces de coordinarnos entre nosotros para establecer e implementar una serie de medidas que, como va a versado hoy la sesión de él, vayan encaminadas a la optimización de este paciente que necesita una cirugía. Con lo cual, la coordinación entre los diferentes especialistas pues es muy importante. Como os decía antes, el grupo GER no solamente ha diseñado la Guía Rica, no solamente la está dando difusión, sino que el tercer pilar importante de este grupo es la implementación en los hospitales de esta guía. Para ello, desde el GER, desarrollan un proyecto que es el proyecto Imbrica. Hace 2 años, antes de la pandemia, yo me puse en contacto con ellos y bueno, pues les comuniqué el interés que teníamos desde aquí, desde el hospital, en la implementación de la guía. Entonces ellos, una de las primeras cosas que me dijeron es que teníamos que organizar aquí en el hospital un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo necesariamente tenía que estar formado por un cirujano, que en este caso soy yo, tenía que estar formado por un especialista en endocrino y nutrición, que es el doctor Pi,
por una especialista en anestesia, la doctora Silvia García, y por una enfermera, que en este caso es María Cayón. Entonces, una vez que formamos el grupo, yo les aporté la documentación de los miembros del grupo, les mandé también el visto bueno de la dirección y formamos el grupo como tal. Entonces, ellos a lo largo de estos 2 años nos han estado dando formación online con diferentes cursos, diferentes trabajos online que hemos tenido que ir desarrollando, y a la vez que eso, nosotros aquí en el hospital hemos tenido reuniones periódicas y hemos ido hablando con los diferentes servicios, que como os decía antes, estamos implicados en la optimización del paciente quirúrgico, y hemos ido implementando ya diferentes medidas, las diferentes recomendaciones que establece Guía-RICA. Aparte de esto culmina con una base de datos que nos proporciona el GER, y es una base de datos en la que nosotros, bueno, pues llevamos ya recogiendo los pacientes pues como 5 o 6 meses, y ahí estamos recogiendo los pacientes a los que les estamos aplicando las recomendaciones de Guía-RICA. Lógicamente, cuando tú haces una implementación de una serie de medidas, pues es muy importante analizar cómo se implementan esas medidas, si se están implementando o no en la mayoría de los casos, y fundamental, como sabéis, es analizar los resultados, ¿no? Pues ver si con esas medidas se están logrando los objetivos o no. Y en eso estamos. Como os decía antes, ahora a continuación vamos a pasar a hablar con más detalle de las medidas y de las recomendaciones de Guía-RICA, y las vamos a dividir la exposición según el periodo del proceso terapéutico en el que estemos. Bueno, pues el proceso comienza en el mismo momento del diagnóstico y pretende reconocer las necesidades individuales del paciente para optimizar su tratamiento antes, durante y después de la cirugía. Se trata de todo el proceso en el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Y como hemos dicho, pues todo comienza con el diagnóstico. Una vez que al paciente le dicen que le tienen que operar, tenemos 2 caminos o podemos elegir una de las 2 opciones. Continuar con la práctica habitual, que sería programar la intervención quirúrgica de forma inmediata para eliminar cuanto antes la enfermedad o el problema. Y la otra opción que tenemos es seguir las recomendaciones de la Guía-RICA, que se trata de acompañar y preparar a nuestros pacientes para afrontar la cirugía en las mejores condiciones posibles. Este proceso se conoce como prehabilitación. Y aunque la cirugía se va a demorar alrededor de unas 4 semanas, sí que es cierto que la situación física y mental en la que va a llegar el paciente va a ser mucho mejor. ¿Cómo se está gestando todo esto ahora mismo? Pues todo se está, digamos, naciendo en la consulta de cirugía, pero nosotros pensamos que no es el lugar adecuado. Creemos que sería ideal que hubiese una consulta de prehabilitación, o lo que en otros hospitales se conoce como una gestora de casos, que sería la persona que recibe al paciente y le deriva las distintas consultas y le acompaña al final en el proceso que está iniciando, que es muy importante. Y bueno, en una primera consulta comenzaríamos proporcionando información oral y escrita al paciente. La información que le damos al paciente debe de ser adaptada a sus capacidades e individualizada. Es importante apoyarnos en formato escrito, porque al final en las consultas los pacientes se quedan con una mínima parte de lo que les contamos en la consulta. Entonces es bueno que cuando lleguen a casa y ya vayan asimilando conceptos y estén más tranquilos, pues tengan un soporte papel en el que apoyarse. Después es muy importante que el paciente conozca cuáles son las opciones de tratamiento, los riesgos, los beneficios, las posibles complicaciones. ¿Por qué? Porque el paciente no puede ser un mero espectador en este proceso, tiene que ser un colaborador. Como pone aquí, debemos implicar al paciente en el proceso, porque al final es su proceso, es el centro de todo esto, el paciente. También haremos le diremos a los pacientes que deben de abandonar los hábitos tóxicos, como ya sabemos, abandonar el tabaco un mes antes de la cirugía beneficia y disminuye en gran medida las complicaciones respiratorias en el posoperatorio. Y pasa lo mismo con el alcohol. Se hará una valoración funcional del paciente y después ya planteamos un triple enfoque orientado al ejercicio físico, la terapia nutricional y la terapia cognitiva, lo que hemos dicho que se conoce como una prehabilitación.
Sobre la terapia cognitiva previa a la cirugía se trata de apoyo y acompañamiento y aquí vuelve a cobrar bastante importancia la figura de la que hablábamos antes, esa persona responsable de la consulta de prehabilitación o esa gestora de casos. Al final sería el punto de apoyo o el nexo de unión dentro del hospital de ese paciente y en caso de que el paciente tuviese cualquier problema, pues sería la persona a la que tendría que dirigirse. Que tener al final alguien de referencia es muy importante. Sobre la terapia nutricional, comentar que ya en la consulta de cirugía se está haciendo una valoración nutricional del paciente y dependiendo del resultado de la misma, en caso de ser necesario, se le deriva a la consulta del endocrino. Una vez allí, el endocrino le hace una valoración más exhaustiva y si es necesario, le pone un tratamiento bien para prevenir la desnutrición o bien para tratarla, lo que él considere oportuno. Y sobre la realización de ejercicio físico sería con rehabilitadores y fisioterapeutas. Y esto se ha comenzado a hacer desde hace muy poquito, pero bueno, ya se ha puesto en marcha. En la consulta de cirugía se le hace una interconsulta a rehabilitación al paciente y a más tardar ese día o al día siguiente el paciente es valorado por el rehabilitador. Le hacen una valoración hemodinámica y le hacen el test de los 6 minutos. Y después ese paciente va a tener una sesión con el fisioterapeuta en el que le van a enseñar la pauta de ejercicios que tiene que realizar en el domicilio para mejorar su estado físico y a realizar la fisioterapia respiratoria. Le enseñará ejercicios para que aumenten la fuerza de los músculos inspiratorios, que le va a beneficiar mucho en el posoperatorio. Además, a estos pacientes se les va a reevaluar por parte del rehabilitador previo a la cirugía. Se les volverá a hacer el test de los 6 minutos y así se verá si realmente se han conseguido los objetivos y el paciente ha mejorado su estado físico. Sobre los beneficios de la prehabilitación, se observa claramente en el gráfico. La línea superior, esta de aquí, nos indica el estado físico de los pacientes que han sido preparados mediante una prehabilitación y la línea inferior, los pacientes que no han sido prehabilitados. Se ve claramente que el estado físico en el que llegan a la operación, que está aquí, por la intervención quirúrgica, es mucho mejor en los pacientes prehabilitados y que aunque al final el estado de salud al que llegan sí que es cierto que es el mismo, el tiempo y el esfuerzo necesario para llegar hasta aquí es muy superior en los pacientes que no han sido prehabilitados, los que han sido preparados por el método habitual. De hecho, en los servicios o en los hospitales en los que de forma rutinaria ya se han implantado los protocolos de rehabilitación multimodal, se ha observado que los pacientes tienen una mejor satisfacción, han disminuido las complicaciones posoperatorias y por lo tanto también ha disminuido la estancia hospitalaria. Al final pues son muchos los beneficios que conseguimos. Bueno, buenos días, vamos a continuar con la presentación de los aspectos más importantes de la vía RECA que estamos implementando en el hospital y ahora vamos a abordar algunos de los aspectos nutricionales de la vía, que son muy importantes en este conjunto de actuaciones. Dentro de nuestro ámbito, nos focalizamos en estas 3 cuestiones principales, como es la primera y más importante probablemente, que es la valoración y el tratamiento nutricional de los pacientes cuya valoración ha resultado en que son susceptibles de hacerlo. La toma de carbohidratos, de una bebida rica en carbohidratos, hasta 2 horas antes del procedimiento quirúrgico y la nutrición oral precoz. Estos 2 últimos aspectos son muy novedosos, bueno, más que novedosos, son los que más cuesta implementar porque rompen moldes tradicionales que están enquistados y que no estamos siendo capaces de hacer todo con la agilidad y que debería. Entonces, son aspectos sencillos, como digo, pues que está costando introducir, pero que son muy importantes en la evolución de los pacientes. Aquí tenéis una serie de pacientes de cáncer de colon que se han operado unos mediante el protocolo de la vía RICA, que son los que están en esta columna, y se comparan con los mismos pacientes, con pacientes de iguales características que no se metieron en la vía RICA y aquí vemos el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los ítems que se habían tenido en cuenta. Lógicamente, la implementación, aunque era relativamente baja, sobre todo en algunos aspectos, era significativamente superior
a la de los pacientes que no están sometidos en la vía. Y en concreto, lo que hace referencia a lo que os comento de la carga de carbohidratos y la nutrición precoz, posoperatoria, que vemos cómo, a pesar de que se hace en muy poco porcentaje de casos, había resultado en un gran beneficio en cuanto a disminución de complicaciones posquirúrgicas en los pacientes. O sea que son actuaciones fáciles que producen grandes beneficios. El proceso quirúrgico, la intervención quirúrgica, es una situación que supone una gran agresión, una intensa agresión, un gran catabolismo para el paciente. Y ese catabolismo por el cual el paciente, el huésped, tiene que defenderse de la agresión, en este caso quirúrgica, pues esa defensa depende de las reservas nutricionales. Las reservas nutricionales que están sobre todo en el músculo y en el tejido graso. Como todos comprenderéis, cuanto mejor sea la situación basal nutricional, mejor el paciente será capaz de afrontar esta defensa, este estrés metabólico, con las mejores garantías y con menos secuelas desde el punto nutricional que aquellos pacientes que empiezan con unas reservas nutricionales que empiezan con bajas o que empiezan con desnutrición. Y ese es uno de los aspectos fundamentales en los que estamos focalizando la vía rica. Aquí tenéis en esta diapositiva pues casi 1.600 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente y se ve la relación que tuvieron algunos de estos aspectos, algunos aspectos nutricionales y otros no directamente nutricionales, con el desarrollo de complicaciones. Dejando aparte factores que no son modificables, como es la edad de los pacientes, como veis, a más edad, mayor posibilidad de complicaciones, o el tipo de tumor. Veis cómo los cánceres de páncreas y los tumores de páncreas, en comparación con los de colon y recto, tienen más complicaciones. Pero veis otro tipo de situaciones, como la nutrición, como el peso y como la albúmina, factores todos estos que son modificables, influyen muy directamente de forma significativa en el desarrollo de complicaciones. En concreto, el aporte nutricional, si comparamos la nutrición artificial, empezando con la parenteral, siguiendo con la nutrición enteral, para continuar con la nutrición enteral utilizando inmunonutrientes frente al uso simplemente de sueros intravenosos en el periodo posquirúrgico, vemos como la odds ratio, la posibilidad de complicaciones, es muchísimo menor cuanto más optimicemos el aporte nutricional. Y vemos también como la albúmina, cuanto menores niveles de albúmina, mayor riesgo de complicaciones. Lo mismo pasa con el peso, tenemos los mismos resultados con el peso, que la pérdida de peso lógicamente aumenta las complicaciones. Por lo tanto, la desnutrición es un factor importante en el devenir del proceso quirúrgico y tenemos que saber las causas de la desnutrición del paciente quirúrgico, que es muy frecuente, como ya se comentó en la sesión hospitalaria sobre desnutrición hace unos días. Hay un altísimo porcentaje de pacientes desnutridos en el hospital y sobre todo pacientes mayores y pacientes quirúrgicos. Entonces las causas, aquí tenéis en esta tabla algunas de las causas principales, como la primera que figura es la falta de identificación de los pacientes. Esto es muy importante porque hay muchos factores, muchas causas de desnutrición que son modificables, sobre las que podemos intervenir. Los periodos de ayuno prolongados o muy prolongados, que antes eran rutinarios, pues hoy en día es algo que estamos intentando cambiar. También en el periodo posoperatorio. Y también la administración de nutrientes por vía inadecuada. Tendíamos a utilizar con muy poca frecuencia, con excesiva frecuencia, la nutrición parenteral en detrimento del aporte de nutrientes por vía oral o por vía oral enteral. Entonces, estos factores modificables, pues es muy importante reconocerlos y actuar de una forma proactiva sobre ellos. El aporte de nutrientes por vía oral enteral permite que el tejido digestivo, el aparato digestivo, el intestino, mantenga sus funciones como barrera frente al paso de microorganismos que pueden provocar complicaciones infecciosas graves en el periodo posoperatorio.
los nutrientes, los alimentos, son el principal factor trófico del sistema linfoide intestinal y hay una clarísima relación entre el mantenimiento de este trofismo y la capacidad de defensa del huésped frente a las agresiones infecciosas. Por eso es muy importante evitar en todo lo que podamos la nutrición parentera. Como os decía, el cribado es probablemente una de las actuaciones más importantes que podemos hacer en este grupo de actuaciones. Para hacer un cribado nutricional no necesitamos ninguna maniobra agresiva, difícil, complicada, costosa. Simplemente con herramientas sencillas de utilizar, muy intuitivas, rápidas y eficaces, podemos hacer un despistaje de la desnutrición. Casi todas tenemos aplicaciones en móvil, tenemos aplicaciones en internet, tenemos todo tipo de documentos. Casi todas las tablas para despistar la desnutrición se basan en el peso del paciente, en si ha perdido peso o no en los últimos meses o semanas, el apetito que tiene y si tiene o no un proceso intercurrente que le vaya a impedir pues alimentarse con normalidad. Aquí tenéis el MUST, que luego comentaré un poquito más despacio, que es el que utilizamos con más frecuencia. Y aquí tenéis lo que se llama la estrategia CONUT, que es una estrategia que estamos tratando de implementar en los hospitales de Cantabria, que se ha demostrado que es muy eficaz y que se relaciona de una forma muy directa y muy significativa con otras medidas quizás un poco más complejas de diagnóstico de desnutrición. Sabiendo los niveles de albúmina, de colesterol y conociendo los linfocitos, podemos establecer una puntuación que nos va a decir si el paciente está desnutrido y qué riesgo de desnutrición o qué grado de desnutrición tiene. Y como os digo, esto se relaciona muy directamente con otras herramientas de medida de la desnutrición. Estamos tratando de ver si que en los volantes de análisis de nuestros pacientes aparece esta alerta. Aquí tenéis un paciente en el que aparece que esta alerta que tiene riesgo nutricional. Esto está en discusión porque, lógicamente, tendríamos que saber cómo manejar este tipo de... Si somos capaces, desde el punto de vista organizativo, de manejar este tipo de alertas y darles la respuesta que merecen. La vía rica es un trabajo en equipo, fácil, eficiente, ágil, en el que no se contempla ningún tipo de traba a la hora de comunicarnos entre nosotros. El objetivo es el paciente. Por lo tanto, la comunicación entre el servicio de cirugía, entre todos los que integramos la vía rica es fluida, fácil y muy eficaz, como os decía. En este caso, desde cirugía general o desde el equipo quirúrgico que se encarga del paciente, pues hace el MUST, que es el despistaje nutricional, y a partir de una determinada puntuación se pone en contacto con nosotros inmediatamente, sin ningún tipo de demora, en esa misma mañana, en ese mismo rato. Valoramos al paciente y establecemos el grado de desnutrición, si es que lo tiene, y a partir de ahí ponemos en marcha toda la terapia nutricional que el paciente necesite. En todo este proceso de despistaje y diagnóstico de la desnutrición, lo que utilizamos es la estrategia GLIM, que es la que han adoptado y aceptado las sociedades científicas europeas y españolas para el abordaje de estos pacientes. Es una estrategia en 2 pasos, por lo cual la primera se hace, como os decía, el MUST, que consiste básicamente en 3 preguntas, o en 3 cuestiones: saber su índice de masa corporal, el peso que ha perdido y si el paciente tiene un proceso grave. Y a partir de aquí, a partir de un punto, sospechamos que el paciente tiene desnutrición, nosotros intervenimos inmediatamente y hacemos el diagnóstico de la desnutrición, teniendo en cuenta criterios fenotípicos y criterios etiológicos. Los criterios fenotípicos, en este caso, que vamos a utilizar, que son los que nos van a decir, nos van a graduar la gravedad de la desnutrición, van a incluir una pérdida involuntaria de peso, el índice de masa corporal y una reducción de la masa muscular, utilizando los métodos diagnósticos que tengamos a nuestro alcance, desde un dinamómetro hasta una ecografía, hasta un escáner
cualquier medida, cualquiera es válida para lograr el fin que buscamos. Y a partir de ahí establecemos un diagnóstico de desnutrición que puede ser moderado o severo y establecemos el diagnóstico y actuamos como os decía. Con respecto al tratamiento nutricional, y para ir terminando, comentaros dos aspectos. Un aspecto importante que es el uso de la inmunonutrición, que ahora es un tema muy importante, que está muy de moda y que en algunos estudios muestra resultados muy importantes, muy beneficiosos para los pacientes. Los inmunonutrientes son nutrientes que mejoran o modulan la respuesta inmunitaria. Hay muchísimos tipos de inmunonutrientes, pero los que están en el mercado, por así decirlo, y que utilizamos habitualmente son aquellos suplementos o aquellos preparados que llevan una mezcla de arginina, grasa omega 3 y nucleótidos. Esta mezcla pues, va a producir una serie de beneficios, beneficios multifactoriales y que parece ser, como decía, que producen beneficios. Aquí tenéis un metaanálisis en el que se estudian pues, miles de pacientes con muchos tipos de cáncer y se compara el uso de la inmunonutrición frente a diversos tipos de terapias en pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica. Son casi 6.000 pacientes y son datos recogidos entre los años 2010 y 2018. Es una publicación reciente que es muy importante. Lo que ocurre con los metaanálisis de este tipo es que, como casi todos los metaanálisis, hay que decir, es que los datos son muy difíciles de analizar porque hay muchas variables que hay que considerar al analizar los resultados, porque tenemos muchísimos tipos de neoplasias, tenemos muchísimos tipos de pacientes, por así decirlos, tenemos pacientes que parten de una situación de desnutrición mala a otros que parten con una situación nutricional normal, eso también puede influir. No sabemos exactamente cuál es la dosis que habría que dar, cuánto tiempo habría que darla. Los grupos control son también muy diferentes. En definitiva, que es muy difícil establecer recomendaciones. Luego os pasaré a comentar lo que las sociedades científicas nos dicen a día de hoy sobre los inmunonutrientes. En general, parece ser que el uso de inmunonutrientes en pacientes con cáncer que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica y que están desnutridos produce mejorías en disminución de infecciones y en días de estancia hospitalaria, lo cual no deja de ser muy importante, a pesar de que no se disminuya la mortalidad y que no se haya demostrado que disminuye la sepsis, o sea, las infecciones muy graves. El hecho de lograr disminuciones de las infecciones es un aspecto pues, que no es desdeñable y que es muy importante. Y para ir acabando y para resumir, las actuaciones nutricionales en la Guía Rica, pues se me ha ocurrido poneros estas sacadas resumidas de las principales recomendaciones de las guías que utilizamos hoy en día para abordar el abordaje de nuestros pacientes. Y es, en primer lugar, que hay que integrar la nutrición en el plan terapéutico de nuestros pacientes, que debe hacerse un despistaje nutricional a todos los pacientes y que hay que tratar a los que están a riesgo o padecen desnutrición utilizando para su estudio, su diagnóstico, el protocolo GLIM. A día de hoy ya se sabe desde hace muchísimos años que no hay que hacer ayuno prequirúrgico, que hay que dar una debida precarbohidratos de carbono hasta 2 horas antes de la intervención quirúrgica y que la nutrición oral, la nutrición debe reiniciarse tan pronto como sea posible en los pacientes. Ya sabéis que en con cáncer colorectal intentamos que la tarde en que han venido al quirófano ya se haga la primera toma de nutrientes por esta vía. La terapia nutricional perioperatoria está indicada en casos de pacientes desnutridos o que estén en riesgo de desnutrición y que hay que utilizar preferiblemente, y lo repetiremos hasta la saciedad, la vía oral, y hay que utilizar la vía parenteral que aporte nutrientes lo menos posible. Solamente cuando no podamos aportar por vía enteral en la mitad de los requerimientos, utilizaremos la nutrición parenteral. Las fórmulas con inmunonutrientes
nos dicen las guías que deben administrarse en pacientes desnutridos que deban estar sometidos a cirugía mayor oncológica, tanto en la fase pre como en la postcirugía. No sirven, parece ser, si se utilizan solamente en la fase prequirúrgica. No existen evidencias de estas fórmulas sobre las convencionales en pacientes que están normonutridos, aunque cada vez surgen más estudios estudiando pacientes normonutridos. Y la duración mínima del tratamiento nutricional preoperatorio está establecida en que debe ser al menos de 7 o 10 días. Pues muchas gracias y esto es lo que os quería comentar. La guía rica habla sobre la anemia preoperatoria en el paciente con cáncer colorectal. Consideramos que la anemia es un factor de riesgo adquirido y modificable y debemos actuar sobre estos factores de riesgo para mejorar los resultados quirúrgicos. También la guía rica nos recomienda que centremos al paciente en nuestro equipo, de tal manera que el abanico de pacientes va a ser muy diverso y tendremos una persona más joven probablemente, con una neoplasia de bajo grado, sin déficits nutricionales, sin inflamación, con una anemia leve o incluso un déficit de hierro nada más. En esta paciente los resultados van a ser probablemente mejores, con una recuperación precoz, una cirugía curativa, corrección completa de la anemia y una incorporación a su vida habitual más temprana. Sin embargo, en el otro extremo tendremos a un paciente muchísimo más frágil, en el que tendrá preoperatoriamente una anemia severa multifactorial, tendrá desnutrición, tendrá factores de inflamación y probablemente una neoplasia de alto grado. En este paciente los objetivos van a ser muy diferentes, tendremos que hacer una corrección de la anemia, corrección nutricional, probablemente un tratamiento adyuvante y resección curativa paliativa, y el alta a domicilio probablemente necesite un seguimiento. Es en estos pacientes de más fragilidad donde las medidas de la guía rica van a ser más eficaces. Por tanto, la anemia debemos de considerarla como un objetivo a tratar. Y os voy a intentar contestar a las siguientes preguntas. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? En este metaanálisis que realizó Fowler en el año 2015, se revisaron 9.000 estudios, incluían cirugías de diferentes especialidades y finalmente solamente se escogieron 24 de ellos. Estos 24 estudios incluían prácticamente 1 millón de pacientes, de los cuales el 37% tenían anemia preoperatoria y obtuvieron los siguientes resultados. Vieron que en cuanto a mortalidad, a los 30 días de la cirugía, el riesgo relativo era de 3, casi 3. Esto quiere decir que la mortalidad a los 30 días en anemia preoperatoria estaba multiplicada por 2,9. En cuanto a la insuficiencia renal aguda postoperatoria, había un riesgo relativo de 3,75. Quiere decir que el riesgo en anemia preoperatoria aumenta casi hasta 4 veces. En cuanto a accidente cerebrovascular agudo perioperatorio, había un incremento del 28%. La aparición de infección en herida quirúrgica o proceso séptico perioperatorio aumentaba en un 93%. Y la necesidad de ser transfundido se multiplicaba por 5. En este estudio sobre cáncer rectal se revisaron casi 2.000 pacientes, en los cuales el 31% tenían anemia preoperatoria. En estos pacientes dividen a los pacientes anémicos frente a los no anémicos con una cifra de hemoglobina de 8 gramos por decilitro, que es una cifra un poco liberal. Quiero decir, para mí, estos dos grupos de pacientes, todos tenían anemia, porque 8 de hemoglobina es anemia preoperatoria. Por esto, los resultados que obtienen en cuanto a complicaciones, los que veíamos en el estudio anterior, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. Sin embargo, sí que encuentran diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la supervivencia. A los 3 años está disminuida en pacientes muy anémicos, vamos a decir, y la recurrencia a nivel local también está aumentada en un 60%.
Esto puede tener relación no solo con la anemia, sino con otros factores de riesgo que los pacientes con cáncer rectal tienen asociados. Y consideran que la anemia es un marcador de enfermedad avanzada en cáncer rectal. En este artículo del año 2018, un grupo consenso internacional se reúne para determinar las recomendaciones sobre anemia preoperatoria y determinan que la anemia preoperatoria debe ser tratada de forma individualizada, basándonos en el grado y tipo de anemia, y dar tiempo a la corrección. ¿Qué tiempo tenemos hasta la cirugía? Este estudio que presentan es una revisión que realizan unos cirujanos daneses y lo presentan porque ellos realizan rehabilitación y revisan para sacar estas conclusiones 5 estudios observacionales que incluyen 13.000 pacientes en los que ha habido una demora en la cirugía, entre 1 y 56 días. Ellos, pues lo que os digo, ¿podría empeorar los resultados oncológicos a largo plazo si se demora la cirugía? Con esta revisión sobre los resultados de estos estudios concluyen que no existen datos disponibles para encontrar una asociación entre el retraso de la cirugía y la disminución de la supervivencia global en pacientes con cáncer de colon. Ahora os voy a presentar un estudio, 3 estudios sobre el ensayo IVICA. El ensayo IVICA se realizó sobre 116 pacientes, consiste en hacer un seguimiento de estos pacientes en los que se trató a unos con hierro oral y a otros con hierro intravenoso. Y este estudio habla sobre la eficacia de este ensayo, en el que ven que el hierro intravenoso es más eficaz en cuanto a aumentar la cifra de hemoglobina y hacerlo en menos tiempo a la hora de corregir anemia preoperatoria para la cirugía colorectal. Sin embargo, también ven que no existe diferencia entre ambos grupos en cuanto a los requerimientos transfusionales. Que se beneficia en cuanto a la transfusión al hierro intravenoso, también lo hace con los de hierro oral. En este otro estudio, consecuencia también del ensayo, analizan unos cuestionarios de calidad de vida que se les pasa a los pacientes, que son estos 3 cuestionarios, y en 3 momentos diferentes, al diagnóstico, próximos a la cirugía y a los 3 meses. Y concluyen que en el grupo de hierro intravenoso mejora clínicamente 11 ítems de estos cuestionarios de calidad frente a uno solo en el grupo de hierro oral. Y la calidad de vida, tanto los síntomas asociados al cáncer como a la anemia, fatiga y demás, tenían mejores resultados también en el grupo de hierro intravenoso a los 3 meses. Por último, hacen este artículo en cuanto a supervivencia en cáncer colorectal porque hacen un seguimiento de 60 meses. Esto es una exquisitez porque a estos pacientes se les trató muy bien. Y entonces la corrección de la anemia preoperatoria conlleva una ventaja de casi 4 veces sobre la supervivencia global tras la cirugía colorectal. Esto es importante y que debemos de intentar por todos los medios corregir la anemia preoperatoria. Y para lo cual recomiendan la utilización de hierro intravenoso para corregir la anemia de cáncer colorectal. También dicen que el tratamiento con hierro oral no influiría en la supervivencia, pero nosotros tenemos el límite del tiempo. Y por último, pues para entender por qué tenemos que tratar con hierro a estos pacientes, vamos a hablar de cómo es la anemia en el cáncer colorectal. En principio, y es de lógica por la fisiopatología entender que el déficit de hierro es la causa fundamental de la anemia en cáncer colorectal. Y a la medida que vamos perdiendo por sangrado crónico, aparecerá una anemia por déficit de hierro. La anemia por déficit de hierro se define como una hemoglobina por debajo de 13 y unos parámetros de hierro con una ferritina por debajo de 100 y un índice de saturación por debajo de 20. Pero no podemos decir que solo tengan déficit de hierro, salvo que no tengan inflamación con una PCR menor de 5, no tengan insuficiencia renal,
no tengan déficit vitamínicos o de ácido fólico y no hayan recibido tratamiento neoadyuvante, porque en este caso seguramente tendrían otro tipo de anemia, que es la anemia por inflamación, que aparece en enfermedades como el cáncer, en las infecciones, en las enfermedades inmunológicas, inflamatorias y en las enfermedades crónicas, tanto de riñón, corazón como pulmón. También en la obesidad, en la anemia del anciano y en la anemia del paciente crítico. Por tanto, la anemia en el cáncer colorectal inicialmente es por déficit de hierro, desembocando en anemia por déficit de hierro, pero tenemos que tener en cuenta que van a presentar inflamación por tratamiento no adjuvante, estrés quirúrgico y enfermedades crónicas. Con lo cual la anemia en cáncer colorectal es multifactorial. Y por esto el doctor Donat Spahn publica en Anesthesiology en el año 2020 esta recomendación de tratamiento de la anemia preoperatoria, que os la voy a traducir y la voy a enseñar despacito para que os quede más claro. Recomienda tratar el déficit de hierro para este tipo de procedimientos con alto riesgo de sangrado e inflamación con hierro intravenoso. Si ya ha aparecido anemia por déficit de hierro, recomienda la administración de hierro no venoso y vitaminas. Si ya, aparte de la anemia, tenemos datos de inflamación o de insuficiencia renal, debemos de asociar eritropoyetina alfa a dosis bajas. Y si se asocian, como dije antes, las dos cosas, o solo anemia e inflamación, también hay que administrar eritropoyetina alfa junto con el tratamiento con hierro y vitaminas. Lo que vamos a hacer como novedad en la Vía Rica a partir de ahora, que ya habíamos empezado a tratar a los pacientes con hierro intravenoso, es la franja que está en rojo, que es todo lo que es la prehabilitación, soporte nutricional y reevaluación del tratamiento de la anemia con el objetivo de intentar la corrección completa de la misma. Para eso administraremos la dosis de poetina alfa con los depósitos de hierro llenos y haremos una evaluación de la mejoría de este factor de riesgo. Bueno, pues una vez que ya tenemos al paciente prehabilitado, después de haber pasado por este proceso, ahora vamos a hablar sobre las recomendaciones en el preoperatorio inmediato. Hablaremos sobre las recomendaciones relacionadas con el ayuno. El ayuno se limitará a 6 horas para sólidos y a 2 horas para líquidos. Ya está demostrado ampliamente que un ayuno mayor de 8 horas no aporta ningún beneficio al paciente. Es más, la resistencia a la insulina es una respuesta al daño quirúrgico y un ayuno convencional mayor de 8 horas lo único que va a hacer es aumentar esta resistencia y por lo tanto elevarnos la glucemia, que no nos va a ayudar en nada. También se recomienda la administración de una bebida carbohidratada 2 horas antes de la intervención. Nos beneficia porque reduce la ansiedad y la resistencia a la insulina, mejora el bienestar subjetivo y reduce la sed y el hambre. Su uso es totalmente seguro hasta 2 horas antes de la cirugía y también mejora la función inmunitaria. Sobre las recomendaciones relacionadas con el paciente, bueno, pues claramente está recomendada el baño previo a la cirugía, ya que reduce el número de colonias bacterianas por el hecho de bañarse. Sería importante que hiciésemos hincapié en ciertas zonas de mayor riesgo, como por ejemplo la umbilical en los pacientes que van a ser intervenidos a través de una laparoscopia. Y sobre la eliminación del vello, pues por supuesto, solo se va a eliminar en caso de que sea necesario y siempre se hará con una maquinilla eléctrica, nunca rasurando. De esta manera se evitan las abrasiones y la posibilidad de colonización y crecimiento bacteriano posterior. Y sobre la preparación mecánica de colon, decir que antes se pensaba que una preparación mecánica de colon reducía el riesgo de infección de la herida quirúrgica al disminuir el número de colonias, pero esto se ha visto que no es cierto. Es más, que puede tener complicaciones en el posoperatorio, como un ilio paralítico o la dehiscencia de la anastomosis. Por ello, no se recomienda la preparación mecánica de colon, excepto en aquellos pacientes en los que se les va a someter a una cirugía rectal y que existan posibilidades de colocación de un estoma. Es más, la no preparación contribuye a una recuperación más rápida del peristaltismo intestinal y a una menor estancia hospitalaria. En cuanto al intraoperatorio para anestesia, la Vía Rica nos va a hacer una serie de recomendaciones. Antes la anestesia parecía muy sencilla, pero a medida que evolucionamos se hace un poquito más complicada. En este estudio muy interesante que publica Horowitz,
habla de la importancia de este periodo intraoperatorio para la repercusión a largo plazo. Lo que vamos a hacer en el intraoperatorio, en ese periodo tan breve, va a influir en la supervivencia del paciente. Y la vía rica tiene unos objetivos intraoperatorios para anestesia con un grado de recomendación fuerte y un nivel de evidencia alto. La primera recomendación es disminuir el estrés. Esto influye muchísimo en cómo va a llegar el paciente al quirófano. Desde el punto de vista psicológico, el paciente está estresado ya desde el momento del diagnóstico y el acompañamiento que se le va a hacer va a ayudar mucho a que el paciente llegue más confiado y conociendo lo que se le va a hacer que previamente, que no haciendo todas estas medidas. En cuanto al estrés metabólico, todas nuestras medidas van a favorecer todo esto, se les va a aumentar la premedicación la noche antes y se les va a realizar técnicas menos invasivas. Otro factor muy importante que hay que corregir son las náuseas y vómitos, de tal manera que vamos a hacer un esfuerzo muy importante en que estas no aparezcan. Para ello utilizaremos la clasificación de ACFE, pero lo que vamos a hacer es asociar antieméticos desde el principio en cuanto en la inducción anestésica. Estas dos medidas, que parece que no tienen nada que ver, van a mejorar tanto la tolerancia precoz del paciente como el confort, que el paciente esté más confortable. Otro factor importante en nuestro trabajo en el intraoperatorio es la analgesia multimodal. Vamos a realizar una analgesia intravenosa que hacíamos habitualmente, pero a esta anestesia le vamos a asociar unos coadyuvantes intravenosos que van a potenciar a los efectos analgésicos que utilizábamos clásicamente. Y además vamos a asociar a técnicas de analgesia regional que van a disminuir la utilización de opiáceos y van a favorecer también, como estamos intentando, cual sea nuestro objetivo, mejorar el confort del paciente. Esto va a facilitar la movilización precoz, también la tolerancia precoz. Y por último, otro de los grandes objetivos para la anestesia es que hagamos una fluidoterapia adecuada a objetivos clínicos. Para esto recomiendan también la monitorización no invasiva. Con estos 4 objetivos fundamentales, más otros que no me voy a extender en esta diapositiva, conseguiremos que el paciente tenga una recuperación precoz. Bien, continuando con las recomendaciones, Guía Rica también tiene recomendaciones específicas para el intraoperatorio en la parte del cirujano, vamos a decir. Lógicamente aconseja siempre que se pueda un acceso laparoscópico en la línea también, como llevamos exponiendo a lo largo de la sesión, de disminuir la agresión quirúrgica. Siempre que se pueda, acceso laparoscópico, disección cuidadosa, intentando ir por los planos avasculares, hemostasia cuidadosa. Tema importante, drenajes. Evitar la utilización de drenajes. No es que los contraindique, ni muchísimo menos. Guía Rica, como habéis ido viendo, habla siempre de recomendaciones, pero sí, desde luego, que cuando los tengamos que poner, justificar su uso. Y lo mismo con el tema de las sondajes, ¿no? Tanto de la sonda vesical como sonda nasogástrica y demás. Bueno, pues ahora ya vamos con las recomendaciones en el posoperatorio. Nos gustaría hablar sobre 3 partes: la alimentación, la movilización y la fisioterapia. Sobre la alimentación, decir que antes se mantenía el paciente en dieta absoluta en el posoperatorio y se comenzaba la tolerancia con líquidos una vez que ya habían aparecido ruidos intestinales o el paciente había comenzado a eliminar gases o heces. Los nuevos modelos de recuperación intensificada nos dicen que el paciente debe tolerar en las primeras 24 horas. De hecho, aquí los pacientes que se operan por la mañana, ya esa misma tarde a la hora de la cena, toleran con una infusión. Sobre la movilización precoz sabemos que nos beneficia porque disminuye la resistencia a la insulina, la aparición de úlceras por presión, la disminución de trombosis venosa profunda, disminuye las complicaciones pulmonares. Pues aún así, sabiendo todo esto, nos cuesta mucho movilizar a los pacientes en las primeras 24 horas. Parece que da como miedo, que es un tema tabú.
Pues hay que quitar ese miedo, hay que movilizar al paciente. De hecho, la guía RICA te dice que el paciente debe de permanecer 2 horas fuera de la cama el mismo día de la cirugía y 6 horas los días posteriores hasta el alta. ¿Qué se necesita para esto? Pues un muy buen control del dolor, porque movilizar a un paciente con dolor es más complicado, y en la medida de lo posible, pues limitar el uso de sondas, drenajes, etcétera, para que la movilización del paciente pues sea más sencilla. Y sobre la fisioterapia respiratoria, pues claramente está recomendada tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio. La realización de ejercicios respiratorios conlleva una disminución de complicaciones pulmonares en el posoperatorio y los métodos más utilizados, pues los ejercicios de respiración profunda, la espirometría incentivada o los ejercicios dirigidos a potenciar la fuerza de los músculos inspiratorios. Ya por último vamos con las recomendaciones al alta. Sabemos que los pacientes y sus cuidadores deben de recibir al alta información personalizada, comprensible y completa. El paciente debe de conocer perfectamente cuáles son los cuidados que tiene que llevar a cabo en su domicilio y también ser capaz de hacerlos. Planificar el alta e informar adecuadamente sobre los cuidados tras el alta influye en la estancia media y en los reingresos. Estamos trabajando también conjuntamente con la hospitalización domiciliaria. Se está valorando ya la posibilidad de que los pacientes que necesitan un apoyo extra en los cuidados se vayan a casa bajo el soporte y la supervisión de la hospitalización domiciliaria. De esta manera, el alta se puede dar de manera precoz y los pacientes continúan con la recuperación en su domicilio. Ya hay hospitales en los que se está trabajando conjuntamente con este servicio y lo hacen de la siguiente manera. Más o menos al tercer día, la hospitalización domiciliaria viene a valorar al paciente con la posibilidad de darle el alta y que se vayan bajo la supervisión de su servicio. Para ello, el paciente debe de haber tolerado, debe de estar deambulando, que tenga un tránsito intestinal favorable y una evolución en general favorable. Pero bueno, en esto se está trabajando, todavía estamos implantándolo, digamos, trabajando en ello. Y sobre el resto de los pacientes que no necesitan este soporte de la hospitalización domiciliaria, sí que es muy importante una buena coordinación con atención primaria, por lo mismo, para que exista una continuidad en los cuidados, los pacientes se puedan ir al alta también de forma precoz y continuar el tratamiento o la recuperación en su domicilio. Y os dejo con una frase de Walt Disney que dice que los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mente. Y en este caso, pues el logro del paciente va a depender tanto de él como de muchos más profesionales. Gracias a todos.